Dale más potencia a tus proyectos esta temporada con las mejores marcas de herramientas inalámbricas y aprovecha los ahorros de verano en The Home Depot. Ya sea que estés trabajando en una valla o construyendo una casa del árbol, el Combo Kit de 2 herramientas Ryobi de 18 voltios te da potencia y duración para terminar tu proyecto. Ahora a un nuevo precio más bajo de solo $99. Haz más con los ahorros de verano en las mejores marcas de herramientas inalámbricas, solo en The Home Depot. En 2008 fue editado Scars on Broadway, el debut autotitulado del proyecto paralelo de Daron Malakian, guitarrista de System of a Down. Pero lamentablemente este primer disco no fue del todo bien recibido, y nosotros creemos que sí merecía una mejor recepción. Por eso vamos a estar analizándolo en una nueva edición de Infravalorados del Rock. Quédate, que ya empezamos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Mi nombre es Roger Proban y esto es Infravalorados del Rock, nuestra saga dedicada al análisis, al debate y a la revalorización de ciertas placas que pertenecen a artistas consagrados, pero que no tuvieron la bienvenida que se merecían, o al menos eso creemos nosotros. En la edición de hoy vamos a estar hablando del primer disco de Scars on Broadway, el autotitulado lanzamiento editado el 29 de julio de 2008. Scars on Broadway, para aquellos que no están al tanto, es el proyecto fundado por el guitarrista de System of a Down, Daron Malakian, que si bien la banda per se podría no entrar en la categoría de infravalorada, al haber sido fundada por el guitarrista de System of a Down, entra en esa categoría. Y ya que hablamos de los armenios, quería hablar de este disco aprovechando que hace pocos meses nos acaban de visitar en Argentina, un Vélez Sarsfield completamente agotado, su visita más exitosa hasta el momento. Pero además de eso, quería aprovechar que la banda va a estar editando, que Scars on Broadway, va a estar editando su tercer disco el próximo 18 de julio. Lleva por nombre Addicted to Violence y ya pueden escuchar su primer adelanto, Killing Spree. Pero no estamos acá para hablar del futuro cercano, sino para hablar del pasado, de los primeros pasos de este proyecto. Scars on Broadway fue fundada oficialmente en 2006, tiempo después del anuncio del hiato indefinido de System of a Down. Recordemos que el último show de los armenios fue el 13 de agosto de 2006. Y si bien la banda no se estaba separando, era un hiato, Daron sintió que después de una década de trabajar incansablemente para posicionar a System of a Down en lo más alto de la escena metalera mundial, en ese momento se encontró perdido sin su principal vehículo creativo. Hay que destacar que él no había querido frenar la actividad de System of a Down. Pero si bien la fecha oficial de la creación de este proyecto es 2006, en realidad la semilla de Scars fue plantada en 2001, cuando, recién salido de las sesiones de grabación de Toxicity, Daron se mudó a una casa nueva y empezó a experimentar con un sintetizador, buscando satisfacer una necesidad creativa por fuera de System of a Down. En entrevistas, Daron comenta que en concepto, antes de que hubiesen demos y de las primeras grabaciones, él había pensado Scars como su proyecto más electrónico y gótico, y menciona a Joy Division y Sisters of Mercy como referencias.
Algo que me parece apropiado, considerando que luego las primeras composiciones de la banda, todo esto dicho por el propio guitarrista, fueron hechas con sintetizadores, con baterías electrónicas y una dirección que él definió como post-punk, y que es uno de los condimentos de este primer disco, si bien creo que está más enfocado en el rock. Después vamos a entrar en detalle sobre cómo suena el disco. Retomando esta suerte de línea de tiempo, si bien inicialmente Scars fue un proyecto en solitario, con el tiempo se fue convirtiendo en un lugar para experimentar y zapar con otros músicos. No logré encontrar información de las anteriores formaciones a la fundación oficial de la banda en 2006, pero Daron da a entender que hubieron varias alineaciones, varios músicos que pasaron por Scars. Ahora, como dije, Scars empezó siendo un proyecto paralelo a System of a Down, pero en cierto momento ambos proyectos empezaron a solaparse. Sin ir más lejos, escuchen este disco y vayan a Mesmerize y Hypnotize, y me resultaría muy, muy extraño que no logren trazar paralelismos entre las tres placas. No es casualidad, porque son los discos más rockeros. El debut de Scars on Broadway es súper rockero. Y además, esos últimos dos discos de los armenios fueron los lanzamientos con mayor dominio compositivo de Daron. Y el debut de Scars fue totalmente compuesto por el guitarrista de System of a Down. Avanzando en el tiempo, cuando System of a Down hizo implosión, Daron invitó tanto a Shavo Dadjian, bajista de los armenios, como a John Dolmayan, baterista, a ser partes de su proyecto. Finalmente, Shavo no aceptó y John sí. Entonces teníamos a Daron trabajando junto con John, Shavo que no aceptó, y falta uno. Bueno, una vez que el hiato de System of a Down fue una realidad, Scars no tuvo mucho tiempo para disfrutar de la libertad de experimentar y componer sin presiones para su primer disco, porque en el 2007 se anunció la salida del debut del proyecto solista de Serj Tankian, que ese año editó Elect the Dead y puso todos los ojos en qué harían el resto de los integrantes de System. Y esto generó una enorme presión en Daron, que sintió la necesidad de apresurarse en componer más canciones para el debut de Scars y para darle forma a su formación. Entonces, como dije, teníamos a Daron en la guitarra y la voz, y además se encargó de algunos sintetizadores, del bajo, de la producción, y bueno, también fue el principal compositor. A John Dolmayan en la batería, a Frankie Pérez en la guitarra y coros, que algunos lo conocerán por su carrera solista, pero además por haber sido el cantante invitado en algunas giras de Apocalíptica, y a Danny Jamon, que se encargó de los, ahora sí, mayoritariamente de los sintetizadores. Con esta formación entraron al estudio y grabaron el disco homónimo de la banda. En marzo de 2008 editaron They Say como primer adelanto de este debut y saldrían en una gira promocional tocando en Coachella y algunas fechas en Reino Unido. Pero sorpresivamente la gira fue cancelada por el propio Daron. ¿Cuáles fueron las razones que citó el guitarrista? Su corazón no estaba puesto en salir a tocar en vivo de nuevo, que todavía no había superado la pérdida de System of a Down y que incluso la presencia de John Dolmayan en su banda se sentía como querer resistirse a superar esa pérdida. Por lo cual, sin mucha mediación, canceló su gira Scars on Broadway
y se vio truncada la posibilidad de promocionar como era debido este primer disco. Si les parece, podríamos escuchar un poquito de música antes de continuar, y creo que es apropiado ir con They Say, que fue el primer single de la banda. Y además me parece que engloba muy bien las características de este primer lanzamiento. Como dato de color, les puedo decir que They Say, junto con Funny, World Long Gone y Horn Streets, si bien no especifica Daron cuándo fueron compuestas, fueron las primeras en ser terminadas antes de la formación oficial de Scars. Pequeño datito de color para que lo sepan. Vamos con They Say y regresamos. Esto es Rocktámbulos. Hablemos de rock. Escuchábamos They Say, primer adelanto de este debut de Scars on Broadway, que en su momento fue muy bien recibido. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria y lanzaron esa canción que me gustó, que me entusiasmó. Si bien en ese momento no era del todo un fan ferviente de System of a Down, sí me gustaban y me acuerdo que la recepción había sido positiva. Y después la banda desapareció. Recapitulemos, hablamos de los antecedentes de este proyecto, desde aquella primera semilla plantada en el 2001 hasta la disolución temporal de System of a Down y la formación oficial de Scars, hasta los hechos que tuvieron lugar hasta el 2008, cuando se grabó este primer material, y también hablamos de la formación que lo grabó. Ahora toca hablar de las posibles razones por las cuales no tuvo éxito. Y la primera y la principal la anticipé en el anterior bloque, al final, cuando les conté que la banda interrumpió
y canceló el tour promocional de este debut. Malakian en ese entonces se desligó de la banda, se separó, se apartó, porque la banda no se separó, de hecho siguió un tiempo sin él, pero ese periodo del grupo fue el equivalente a pinchar, ni pinchar ni cortar. Daron volvió a la banda finalmente 2 años más tarde, en el 2010, y editó la canción aislada Fucking. Y después de eso empezó a cocinar lo que sería el segundo disco de la banda, Dictator. ¿Qué tiene que ver todo esto que les estoy contando? Que Dictator estaba listo para salir en el 2012, pero no salió. ¿Por qué? Porque System of a Down en el 2011 salió de su hiato y empezó a girar intermitentemente. Giras que incluso llegan hasta este momento. Pero en ese entonces, eso perjudicó a Scars on Broadway. Porque, ¿qué es lo que hubiera pasado si Dictator salía en el 2012? Son solamente 4 años después del debut. Aunque la banda hubiera cancelado esa primera gira, tal vez la presencia, la salida de un segundo disco hubiera llamado nuevamente la atención, no solo para Dictator, sino para su debut. Lo cual indirectamente, bueno, no indirectamente, pero sí podría decirse que System of a Down fue la segunda razón por la cual el debut del proyecto paralelo de Daron no tuvo mayor éxito. A veces puede pasar que años después del lanzamiento de una placa, esta de repente tiene cierto éxito. Puede pasar. El colmo es que Dictator recién saldría en 2018, o sea, 6 años después de que estuviese listo. Y de hecho, desde el 2013 que la banda, que Scars, había estado inactiva. Principalmente porque Daron no quería interponerse en los planes de System of a Down, no solo de la gira, sino de la posibilidad de grabar nuevo material. Y mi sensación es que retuvo estas canciones tanto tiempo porque tenía la esperanza de tal vez usarlas en un nuevo disco de System of a Down, que como ya sabemos no ocurrió. Recién tendríamos que esperar hasta la pandemia para que editen estos dos singles aislados. Otras razones que podrían haber perjudicado a este lanzamiento, a su éxito, son menores, pero podrían haber contribuido. Una de estas razones es la lírica de Daron Malakian. Al menos en este primer disco, sus letras son muy simplonas y muy repetitivas. Tengo que concederle que melódicamente son impecables, o sea, son muy efectivas, tienen muchísimo gancho. Pero tal vez el fan de System of a Down, que en ese momento escuchó este material, debe haberse sentido decepcionado porque no se asemeja en lo más mínimo a la lírica que manejaba Serj Tankian en los discos de System. Y eso me lleva a la última razón, para mí la menos relevante, es que aquellos fans de System of a Down que esperaban algo más en la vena de System of a Down, tal vez los fans más puristas, pudieron haberse sentido decepcionados, porque al fin y al cabo estas son canciones que son mucho más sencillas, son más directas, tienen menos giros, tienen un sonido más limpio. Es verdad que sigue siendo rock y tiene influencias de metal, pero como bien dije antes, hay una impronta bastante prominente del post-punk. Yo siempre pensé que era System of a Down sin Serj y sin Yavo. Principalmente porque, bueno, Serj tenía una facilidad absurda para estas letras y estas melodías vocales súper complejas y súper demandantes que no están presentes en este disco.
Así todo, siempre pensé que los fans de System of a Down iban a encontrar refugio en este lanzamiento, en este proyecto, y durante mucho tiempo me extrañé por qué eso no había ocurrido. Y creo que las razones que les di, principalmente la interrupción de su gira promocional y la reactivación de System of a Down, son las principales de por qué eso no ocurrió. Y así llegamos al final de este capítulo de Infravalorados del Rock. Espero que les guste, porque hacía rato que no había una nueva entrega de este podcast dedicado a revalorizar estas placas de artistas consagrados, pero que por alguna razón no tuvieron el éxito esperado. Espero que también les guste esta modalidad en solitaria, porque es la primera vez que grabo un podcast solo, sin mis compañeros, a los cuales les mando un abrazo grande, y que no voy a negar que los extrañé un poco, pero que bueno, su ausencia me permitió experimentar esto. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que les guste este podcast, y los voy a dejar con Stoner Hate, cuarto track de Scars on Broadway, el debut autotitulado del proyecto liderado por Daron Malakian. Mi nombre es Roger Proban y nos estamos escuchando en un próximo podcast de Rocktámbulos, y espero pronto una nueva edición de Infravalorados del Rock. Chao. Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.